Buenas noches, pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Seguimos en este estudio de Segunda de Samuel. Estamos en el capítulo 22. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar para poner esta clase en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. A ti sea la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, amado Dios, por tu presencia. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque sigues hablando a nuestros corazones. Queremos poner esta clase delante de ti y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a este segundo libro de Samuel. Vamos al capítulo 22. Vamos a leer el versículo 1 y dice la palabra de Dios: Habló David al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Bueno, empezamos con este cántico. En la Nueva Versión Internacional nos dice que es el Salmo de David, o sea, un salmo entre el libro de Samuel. Pero cuando estaba haciendo este estudio me preguntaba acerca de qué hacía este salmo en este libro de Segunda de Samuel. Y pues bueno, también hay algunos conocedores de las Escrituras que indagan acerca de esto. Y bueno, este cántico está en el Salmo, es lo mismo que está en el Salmo 18. Es posible que David haya compuesto este cántico cuando era joven. Y tal vez cuando murió Saúl y recién tomó el trono, como se describe en 2 de Samuel 8:14. Vamos allá a 2 de Samuel 8:14, nada más para poder ver esta parte. Dice la palabra de Dios: y puso guarnición en Edom. Por todo esto Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. O sea, Dios mostrando victoria, mostrando su poder a David por donde quiera que iba. Y ante estas situaciones, cuando vemos esta parte o estudiamos la vida de David, vemos a un siervo de Dios. Vemos a un hombre que amaba a Dios, un hombre que se entregó a Dios. Y en la actualidad nosotros decimos o nos preguntamos: ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi caminar con Dios? ¿Verdaderamente conozco a Dios? ¿Verdaderamente hay esa entrega a Dios? ¿O solamente estoy siguiendo por tradición? Pues en nuestro país, cuando una persona estornuda, se tiene que decir salud. Y no sabemos ni de dónde se origina todo esto, pero ya es una costumbre decir. Como cuando hablamos en las congregaciones y se recita la palabra y respondemos amén. Pero solamente como tradición, o sea, no sabemos ni lo que estamos diciendo. Y muchas de las veces como cristianos, en la palabra de Dios empezamos a caminar como hacen los demás. Si levantan las manos, levanto las manos. Si dicen amén, digo amén. Si aplauden, aplaudo. Pero realmente no estoy entendiendo qué es el caminar con Dios. Y bueno, pues David tenía claro qué era caminar con Dios. Antes de continuar con esto, vamos ahí al libro de Romanos. En el capítulo 1. La palabra de Dios. Romanos capítulo 1, vamos al versículo 21. Espero que tengas tu Biblia y que puedas seguir la lectura. Y dice la palabra de Dios, nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido o fue puesto en tinieblas. Y esto parece ilógico, que una persona que conoce a Dios no le glorifique como a Dios. O sea, no dice que le exalte solamente como quiera, que le glorifique como a Dios. Y cuando vemos las Escrituras en el cántico de María, la madre de Jesús, cuando está embarazada, dice: glorifica mi alma al Señor, o engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo, o se llena de gozo en mi Salvador. Pero es una oración que sale del corazón, algo que brota de lo interno. No es solamente una repetición. Y en esta lectura, en esta escritura que vamos a estar estudiando, vamos a ver cómo es importante que cuando nosotros exaltemos al Señor o le adoremos o le glorifiquemos, lo hagamos con entendimiento, sabiendo quién es Él. No solamente por repetición.
Y esto es importante. Vamos a ver los versículos del 2 al 4, segunda de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 2 al 4. Dice la palabra de Dios: y dijo: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y te das cuenta aquí en esta parte que David está diciendo mí, como algo que le pertenece, como algo que es suyo, algo que brota de su corazón. Y no solamente es una palabra de repetición. Si vemos estas 7 palabras que él está diciendo, ahí dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Si te das cuenta, en esas palabras él dice mí. Pero este cántico, esta oración la hace de algo que brota del corazón. No es solamente emoción. Y no es solamente repetir. Y muchas de las veces nosotros podemos orar con los salmos. Sí se puede orar con los salmos. Pero cuando hay entendimiento, cuando tú te identificas con alguno de los salmos y dices: de ahí el Señor me ha sacado. ¿Y qué es el Señor para mí? Cuando vemos las Escrituras en el Antiguo Testamento, ellos le hablaban al Señor según como el Señor se manifestara. Decía el Señor Shalom, el Señor es mi paz. Y el que lo decía tenía esa convicción de que el Señor era su paz. Y cuando David está haciendo esto, nos damos cuenta que él está haciendo como un resumen de todo lo que ha pasado. Nosotros podemos entender bien esto ahorita, el año que ha terminado, que ha concluido, de qué podemos darle gracias al Señor y cómo es que yo le invoco al Señor en estas situaciones. ¿Qué es el Señor para mí? Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi sanador. ¿Qué es el Señor para mí? Pero algo que brote del corazón, no repetirlo solamente por repetirlo. Y esto solamente se va a dar a través de que yo tenga una relación personal con Dios. Entonces puedo decir: el Señor es mi Salvador, el Señor es mi roca, pero convencido de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Y qué impresionante es esto, que cuando tú estés delante del Señor y el Señor te dice: yo soy tu fortaleza, aún en esos momentos difíciles yo estoy contigo, porque al concluir el año nosotros le damos gracias al Señor por todo lo que hemos vivido. Y podemos dar gracias aún por los momentos difíciles. Y puedo decirte que yo pasé momentos difíciles en este año y le doy gracias a Dios porque hoy puedo estar delante de Él, exaltándole, glorificando y presentando su palabra. Hubo momentos difíciles que hoy le doy gracias al Señor porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi refugio, porque en Él estoy seguro. Hubo momentos de gozo, por supuesto, y le doy gracias a Dios porque pude reír. Pero de todas las situaciones, el Señor estuvo presente. Qué importante es para nosotros glorificar y exaltar el nombre del Señor. Pero tienes que tener esa experiencia con el Señor. Tienes que tener esa experiencia de amor con Dios. No puede ser por emoción. No lo hagas porque los demás lo dicen. Porque muchas de las veces volteamos a ver a los demás y solamente lo que dice la persona lo repetimos. Como un estornudo, solamente salud, no sé qué sea, pero pues así se tiene que decir. Dicen que si tengo educación lo tengo que repetir, pero no sé qué sea, ¿verdad? Bueno, antes de que empezara la pandemia, ya con la pandemia tosías o estornudabas, ya no te decían salud, te decían hazte para allá, porque se ponía complicada la situación. Pero ante toda la situación, aún en esta pandemia, podemos glorificar y decirle al Señor así: tú eres mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Tú eres mi escudo, tú eres mi salvación, ¿verdad? Tú eres Salvador mío. Pero dice en el versículo 4, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré al Señor. Qué importante o qué palabra tan fuerte para nosotros los cristianos, porque la estamos tomando o la leemos ya nada más como algo que conocemos.
Pero cuando estás en momentos difíciles, ¿a quién recurres? Porque aún como cristianos a veces recurrimos, ¿verdad? A las personas, no a Dios. Muchas de las veces nosotros necesitamos salir de alguna situación y a veces no la ponemos delante de Dios, sino si vamos con los pastores, con los consejeros, pero no lo ponemos delante de Dios. Y yo tendría que ponerlo delante de Dios para que Dios, a través del consejero, a través de la consejería, Dios hable a mi vida. Y entonces podré entender lo que Dios está hablando para mí. Cuando vemos esta parte como cristianos que amamos a Dios, se entendería que siempre recurrimos a Él en cualquier situación. Pero muchas de las veces vamos a las personas sin consultar a Dios, pareciera que Dios no está atento a nuestras necesidades, pareciera que Dios no va a escuchar, que necesitamos a fuerzas escuchar al hombre. Dice, 4 dice, y seré salvo de mis enemigos. Y esta parte ahorita que vamos a seguir leyendo, vamos a ver estos enemigos que se van a presentar de muchas formas. En la vida de David, él tuvo muchos enemigos, tuvo muchas situaciones que enfrentar. Y vemos que el Señor siempre lo puso victorioso, cuando él estuvo bajo la autoridad, bajo la obediencia de Dios. Entonces es importante, aquí me dice que tengo que ser obediente al Señor. La vida de David fue impresionante, fue una vida que nos impacta cuando empezamos a leer, cuando vemos todo esto. Vemos la mano de Dios, cómo Dios respaldó su caminar, cómo Dios iba con él. Pero vamos a continuar, vamos a seguir leyendo los versículos, vamos del 5 en adelante. Dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidades me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Fíjate, en este versículo tan solo nos habla de lo complicado que es una vida en una persona que no tiene la protección de Dios. O sea, que alguien se encuentre con todo esto y que no camine con Dios es una vida pues de desastre. Cuando veo esta palabra, dice, tendieron sobre mí lazos de muerte. Estos enemigos, nosotros los tenemos, también son enemigos espirituales. En la vida de David eran enemigos que se manifestaban, que estaban en contra de lo que él estaba haciendo. Pero en tu vida, en mi vida, vamos a tener estos enemigos espirituales. Y este lazo del que habla ahí, dice, sobre mí lazos de muerte. Vamos a 2 de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo 2:26. Nos dice la palabra de Dios: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí? Y escapen del lazo del diablo. Este lazo que vemos aquí, este lazo de enemigo, muchas de las veces nos vamos a encontrar con esto, pero como cristianos, si nosotros no tenemos una relación personal con Dios, si no tenemos este encuentro con Dios, vamos a cometer muchos errores, o vamos a tener muchas caídas, o vamos a apartarnos del camino de Dios. Cierto que el enemigo va a poner sus lazos, esos lazos son trampas que el enemigo va a poner en tu vida, va a poner en mi vida. Y muchas de las veces estos lazos, bueno, si tú ves el lazo, pues por supuesto que vas a brincar. Pero si este lazo está oculto, ¿verdad? Pues vas a caer en la trampa. Y este lazo, lamentablemente, lo vemos que en las personas, bueno, pues puede ser el trabajo. Puede ser pues es que el día domingo es día del Señor, sí, pero es el día que me pagan doble. Es el día que puedo ganar más. Entonces puedo caer en ese lazo. En el caso de los varones, pues una mujer. Puede ser un lazo. Y cuando tú estás en esa comunión con Dios, aunque el enemigo ponga lazo, la palabra de Dios dice que el Señor te librará del lazo del cazador. Ahí en el Salmo 91, en el versículo 3, dice que Él te librará del lazo del cazador. Dios te va a liberar. Pero es necesario, ¿verdad?, que aunque Él tienda, que los enemigos tiendan sus lazos, pues vas a tener la seguridad en Dios. Y vamos viendo cómo en este
en este estudio cuando David dice que el Señor es su roca, su libertador, su fortaleza, su salvación. Parece que está apilando títulos del Señor o nombres. Si nos pudiéramos escudriñar cada uno de ellos, bueno, pues pasaríamos mucho tiempo para poder definir cada uno de estos títulos. Pero aunque le acumulara más, no hay un título, no hay un nombre tan grande, ¿verdad? Para que nosotros podamos expresar la grandeza de Dios. No hay un título tan grande para poder expresar todo el poder de nuestro Dios. Y es por eso que nosotros, aunque, por decir, los que están en casa de restauración, muchas de las veces se escucha que el problema que tienes es muy, muy grande, que muchos tienen que vivir así, que tienes que morir así. Y hasta eso es un lazo, pero tienes a un Dios que tiene todo el poder para romper ese lazo, y el Señor te va a dar la libertad. Y bueno, hay personas que no tienen problema de adicción, problema de alcoholismo, pero tienen otro tipo de problemas. Algo que es muy, muy cierto en estas trampas, en estos engaños, es que algunos de ellos son ocultos. Por decir, en el caso del alcohólico, pues nos damos cuenta que ya volvió a beber o que tuvo una recaída porque llega y pues ya da el aliento, ¿verdad? En el caso del que consume droga, pues vemos su caminar, su hablar, vemos su mirada y podemos identificar. Y tal vez ahí le exhortamos a que está en la trampa, que tenga cuidado, que salga de ahí, que está en peligro, que el enemigo va a hacer de las suyas. Pero ¿qué tal cuando una persona le han tendido, el enemigo le tiende el lazo de la pornografía? ¿Qué tal cuando del adulterio? ¿Qué tal cuando viene ese lazo oculto que el enemigo también tiende, ¿verdad? De la fornicación, de la mentira. Todo eso es un lazo que está en la vida, pero como el alcohólico, el drogadicto se ve más, ¿verdad? Entonces yo paso en mi vida con esta mentira, con este engaño. Entonces nunca vas a poder decir que conoces al Señor. Nunca puedes decir que tuviste una relación con Él. O sea que pasaste en la casa de Dios, en la casa del Rey, pero no tuviste una convivencia con el Rey, no conociste al Rey, no hubo esa relación con el Señor. En el libro de Oseas dice la palabra de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que le conozcamos, que tengamos esa relación personal, esa relación de amor con Dios. Y entonces podrás escribir tu propio salmo, tu propio cántico, diciendo: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi sabiduría, el Señor es... Y cada uno podrá describir quién es Dios para él. Cuán importante es que nosotros cantemos al Señor. Cuán importante es que nosotros busquemos del Señor. Pero vamos a continuar ahí. Versículo 7, dice la palabra de Dios: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Deberíamos tener esta confianza que Dios siempre escucha el clamor. Pero ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, cualquier situación, buscamos otras alternativas, ¿verdad? Y esto es común en el hombre que no conoce a Dios, pero los que decimos que conocemos a Dios, deberíamos de recurrir siempre al Señor. Siempre invocar al Señor. Fíjate, vamos ahí al Salmo 40. Tiene que ver con esta parte, porque tendría que preguntarme, en mi angustia, dice aquí David, invoqué al Señor, pero yo en mi angustia, ¿a quién estoy invocando? Puede ser al psicólogo, puede ser al consejero matrimonial, puede ser alguna vez me decía una persona que un conductor de una estación de radio, esquinca, que daba muy buenos consejos, pudiera yo invocarlo, tal vez. Dice: y clamé a Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y esto es tan importante para nosotros que lo entendamos. Si no, no vas a recurrir al Señor. Vamos al Salmo 40, vamos versículos del 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios ahí en el 40, dice: pacientemente esperé al Señor. Bueno, el salmista esperó pacientemente.
¿sí? Dice, y se inclinó a mí, y esto, entender la misericordia, el amor de Dios, que se inclina para escuchar mi clamor, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios me hizo sacar de ahí, porque escuchó mi clamor, pero para eso yo tuve que invocar al Señor, tuve que tomar la iniciativa, ¿verdad? Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el 3, fíjate, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo de agradecimiento, de gratitud, porque Dios escuchó mi clamor, porque me sacó de esa forma de vida, porque Dios transformó mi caminar. ¿Sí? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Sí? Ve esta parte a través de tu caminar, a través de que tú invocas al Señor, de que el Señor te escucha, de que el Señor te saca de ese lugar, de ese pozo. Y ese pozo puede ser conflictos, puede ser todo lo que hemos vivido cuando caminamos sin Dios. Dios nos va a sacar de ahí. Dice, y te pone sobre peña, bien cimentado, endereza tus pasos. Y entonces viene lo importante, entonces viene ese cántico que brota del corazón de gratitud, de amor por Dios. Y ante estas situaciones puede ser en cualquier momento, no solamente los momentos cuando alguien se gana un premio, puede ser en un momento difícil cuando Dios te está mostrando que ahí está Él. Y en la parte, este versículo 3 donde termina, dice, y verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Y es aquí donde puedes vivir o ser parte del testimonio, porque la gente ve tu caminar, porque te vieron en ese pozo de desesperación, porque ahora ven que estás caminando, porque ahora te ven cantando cántico nuevo, y ahora tu vida es de testimonio que ellos dicen, yo quiero conocer a ese Dios, a tu Dios, a tu roca, a tu fortaleza, a tu Señor. No es, ¿verdad? Preséntame a tu psicólogo, a tu consejero, no, a Dios. Y puedes decir que conoces a este Dios. Y bueno, pues la confianza en el Señor es tan necesaria para nosotros. Bueno, las cosas que estamos viviendo, bueno, pues a nivel mundial, parece que no mejoran y tal vez esto se va a poner peor. Pero ¿dónde estará nuestra confianza en todas estas situaciones? Entonces aquí el salmista dice, en mi angustia invoqué al Señor. Y aquí me dice esto, me está enseñando que yo cuando pase momentos de angustia, ¿verdad? Puedo recurrir al Señor. Dice el versículo 8, la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. ¿Cómo era esta confianza de David para escribir esto? Porque él no pudo haberlo visto. Pero cómo lo escribe, porque había ese amor, esa pasión por el Señor, que David decía, el Señor está atento a mi clamor, que va a asistirme rápidamente. Por eso dice, cabalgó sobre un querubín y voló. O sea, atendió a mi clamor. Versículo 12, se puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos el Señor. Y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la represión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Y aquí está diciendo David en esta confianza que tiene al Señor, que aún toda la creación está a la obediencia al Señor,
cuando está pasando su siervo, cuando está pasando su amado por alguna situación difícil, y el Señor puede mover todo para que su amado, para que su siervo, para que su ungido esté seguro. Qué confianza podemos tener en este Dios de salvación, en el Dios vivo y verdadero. Cuando no conocíamos de Dios, pues recurríamos a cualquier cosa que nos decían que podía salvarnos, ¿verdad? Podíamos levantar nuestros propios dioses. Y te decían, este es bueno para esta situación, que el santo de los casos difíciles, que de no sé qué para los problemas económicos. Hoy tienes a un Dios vivo, a un Dios verdadero, al único Dios. Y aquí David está diciendo que él puede mover todo, tiene autoridad para todo, por proteger, por proveer a su ungido. Pero en este versículo 17 dice, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas y me libró de poderosos enemigos, de poderoso enemigo y de los que me aborrecían. ¿Qué palabras ve David ahí? Dice, me tomó, me sacó, me libró. O sea, un Dios atento a toda necesidad. Porque David pasó situaciones difíciles. David experimentó la liberación de Dios. Dios liberó a David, lo libró de Goliat. Estudiamos hace poco acerca de esto. Lo libró a David de Saúl. Dios libró a David de desviarse. Dios libró a David de los enemigos de Israel. Dios libró a David de Absalón. Dios libró a David de sus propias pasiones pecaminosas. Y bueno, pues aquí nos dice, en Él confiaré. Pero para que yo pueda confiar en Dios, tengo que conocerle. Pero tengo que saber quién es Él. Y cuando yo tengo este conocimiento, esta relación de Dios, entonces ya nadie lo puede sacar de mi vida, nadie lo puede sacar de mi corazón, porque está impregnado en mí. Vuelvo a decir, yo vengo de la religión tradicional y bueno, pues no conocía realmente a Dios, ¿verdad? Entonces había muchas formas como invocarle, había muchas formas como tratar de agradarle, pues que si le llevas veladoras, que si le llevas flores, que si le haces tal canto, que si vas a tal lugar, a tal santuario, le vas a agradar. Pero ahora al conocerle, qué tan importante es conocerle y saber que le agradas, saber que el Señor está contigo. Entonces, en cualquier situación que pases, podrás decir igual, como dice David, me tomó, me sacó, me libró. En cualquier momento difícil, el Señor está al tanto de mi vida. Dice, en Él confiaré. Y bueno, cuando vemos realmente cómo es Él, es fácil confiar en Él. Y podemos decirle, es nuestra roca, fortaleza y nuestro libertador, es nuestro escudo, es nuestro Señor fuerte y Salvador. Y ya será fácil confiar en Él completamente. Y algo que es importante, bueno, la fe no depende totalmente del conocimiento, pero el correcto conocimiento de Dios da gran fortaleza a la fe. ¿Sí? Cuando tú verdaderamente tienes un conocimiento de Dios, esto va a fortalecer tu fe. Y nosotros decimos que somos hombres de fe. La Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, le dice David, Salvador mío. Cada título que David le dio al Señor fue significativo para él, porque Dios cumplió el significado de cada título en la experiencia de David. Y bueno, pues aquí nos dice la palabra de Dios que, dice, aunque eran más fuertes que yo, y cuando tú te encuentras o te enfrentas a este enemigo de nuestras almas y a todos los demonios que constantemente están tratando de desviarte del camino de Dios, bueno, sí van a ser más fuertes que tú en cuanto a la carne, pero espiritualmente es importante que estés tomado de la mano de Dios. Y llama la atención cuando vemos nosotros en la palabra de Dios que el enemigo, ¿verdad?, quiso tocar al Señor Jesús, que lo quiso hacer caer y le dice esa palabra que, a ver, si supongamos que eres hijo de Dios, porque es lo que le está diciendo cuando Jesús se va a ayunar.
supongamos que eres hijo de Dios. Jesús había ayunado. Dice la palabra de Dios que había pasado 40 días sin comer. Y él sabía dónde estaba una de las necesidades del hombre. Y dice, si en verdad, supongamos que eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, pues puedes quedar satisfecho. Este enemigo siempre va a tratar de sacarte del propósito de Dios, ¿verdad? Supongamos que eres hijo de Dios, porque Él va a atacar con sus engaños, con sus mentiras. Entonces esos enemigos se van a levantar y pueden ser poderosos, pero si el Señor está contigo, tienes la victoria segura. Y cuando digo que el Señor está contigo es porque tienes esa relación de amor con el Señor, no porque estás en una casa de restauración o porque estás en una congregación. Puedes decir que tienes la cobertura de Dios en todos los aspectos. Tienes que tener esa relación que nadie te quitará. Esa relación que te enseñará a crecer y a caminar con Dios. Ahí en el versículo 18 dice, me libró de poderoso enemigo, de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. 19, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo y me sacó del lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Fíjate esta parte tan importante. Dice, me libró porque se agradó de mí. Bueno, David, hoy podemos tener la certeza de que Dios se agradó de lo que él hacía. Pero realmente Dios se agrada de lo que yo hago. Todo lo que yo hago, el Señor queda glorificado, queda exaltado. Todo lo que yo hago verdaderamente le agrada a Dios, que Dios pueda decir, es que me agrado de lo que tú haces. Porque David dice que el Señor se agradó de él en cada una de su caminar con el Señor. Bueno, pues el Señor se agradaba de David. Y vamos a ver, esto es importante porque entonces vendría la pregunta, ¿y qué pasó con Betsabé entonces? O sea, que el Señor siempre se agradó de todo lo que David hacía. Esto tiene que ver mucho con nosotros, porque muchas de las veces Dios nos da su amor, Dios nos da su cobertura, Dios nos da su protección. Y muchas de las veces yo actúo fuera de los principios de Dios. Y aunque Dios manifiesta su poder, no quiere decir que está de acuerdo con mi caminar. Tengo que estar seguro de que lo que estoy haciendo le agrada a Dios. Y para estar seguro, pues tengo que buscar en la palabra. Y tengo toda la Escritura para poder estudiarla, para saber qué es lo que le agrada al Señor y poder decir, el Señor se agradó de mí. Dice el 21, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Y aquí es donde te decía, pues ¿qué pasó entonces? ¿Cómo que la limpieza de sus manos? Entonces, ¿dónde quedó esa Betsabé? ¿Dónde quedó esa situación que pasó? O sea, ahorita la está tapando la Biblia o es porque dijeron eso, vamos a esconderlo para que no se vea mal David. No. Fíjate, tan importante. David sabía bien lo que le agrada al Señor. Vamos allá al Salmo 24. Salmo 24. Versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Bueno, aquí nos dice que para estar en la presencia de Dios tendrías que tener manos limpias, pero si nosotros estudiamos la vida de David, bueno, ¿y qué pasó ahí? Como que las manos limpias, como que tenía manos limpias, ¿sí? Bueno, estas palabras son la razón por la que muchos creen que David solo pudo cantar este salmo antes de su pecado con Betsabé. Sin embargo, el texto parece indicar que David cantó esto hacia el final de sus días. Y bueno, David creyó lo que le dijo
Dios por el profeta Natán. Vamos allí en 2 de Samuel 12:13. 2 de Samuel 12:13. Dice la palabra de Dios: entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. David podía decir que tenía manos limpias porque había confiado en la misericordia, había confiado en el poder, había confiado en el amor del Señor, que el Señor había limpiado su vida, que el Señor le había perdonado. Y esto es importante, que nos presentemos delante del Señor con manos limpias. Algo que es cierto es que nosotros venimos con un pasado muchas veces tenebroso, pero estar delante del Señor y no puedes sentirte indigno si es que el Señor ya te ha perdonado, si es que el Señor ya te ha limpiado, si es que el Señor ya te ha lavado. Puedes confiar en el Señor, que el Señor es bueno. Y David confió que el Señor le había perdonado y él decía: por eso tengo manos limpias, por eso puedo presentarme. Y hoy, si tú has confiado en el Señor, si verdaderamente has nacido de nuevo, puedes presentarte con manos limpias delante del Señor. Puedes confiar en este amor, en esta misericordia que tiene Dios para con nosotros. Vamos a continuar. Dice el 22: porque yo he guardado los caminos del Señor, no me aparté impiamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado. El Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios, alumbra mis tinieblas. Fíjate esta parte del versículo 29, dice: tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Y esto es cuando nosotros estamos en obediencia a Dios. Puedes decir que el Señor es tu lámpara, o sea, el Señor es luz en tu vida. ¿Qué será estar en tinieblas, o cómo el Señor puede entregar a alguien en tinieblas? Y cuando ves esto, vamos a Deuteronomio 28:28, que es lo contrario de todo esto. Deuteronomio 28:28. Dice la palabra de Dios: el Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Fíjate, esta palabra es fuerte. Dice: el Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Imagínate una persona, y veíamos ahorita en Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue puesto en tinieblas, porque no le glorificaron como a Dios, no le dieron el lugar que le pertenece. Entonces, espero que después de eso podamos nosotros verdaderamente adorar y exaltar al Señor con el entendimiento, sabiendo que Él es Dios, sabiendo que Él es Señor, porque nos sabemos los cantos, nos sabemos las alabanzas y le cantamos, pero nuestra mente está en otro lugar. En alguna ocasión era necesario decirle a los varones de Casa Amistad y Restauración que hemos tenido una capacidad para pensar cosas perversas, para pensar mal de la gente, para armar teatro. Tenemos la capacidad para tener presente delante de nosotros al Señor, hacerlo presente con nuestra mente, adorarle y exaltarle, y poder hacerlo con entendimiento. Y verás que es diferente cuando sales de este lugar.
Porque hoy nosotros queremos exaltar al Señor, queremos alabarle, pero solamente ocupar un espacio, solamente gritar porque se tiene que hacer, porque tiene que haber ruido. Ve ahí a 1 Corintios 13, 1. 1 Corintios 13, 1. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solamente es ruido. Solamente ruido. No hay verdadera adoración, no hay verdadera exaltación, no hay una verdadera entrega, no hay algo que brote del corazón, no es amor puro. Entonces solamente es ruido, ¿verdad? Y para hacer ruido, bueno, pues hay otros lugares donde lo pudieras hacer, donde puedes gritar. Pero para adorar al Señor tiene que ser con amor, adorándole como Él es, reconociendo que Él es Dios y dándole gracias porque Él es como es. Entonces vamos a entender la soberanía de Dios. Y dice el 30, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Si es que Dios está contigo, si es que Dios va caminando contigo, pero si no, mejor ni le entres, porque te van a dar una arrastrada, ¿verdad? Que no te va a dar tiempo ni de contarla. Y esto que vemos, Pablo también nos lo dice en el Nuevo Testamento. Pablo nos lo explica. Bueno, también Pablo tenía ese conocimiento. Vamos a Efesios 6, 10. Efesios 6, 10. Nos dice la palabra de Dios. Por último, perdón, estoy en la Nueva Versión Internacional, voy a leer la Reina Valera, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, de la fuerza de Dios, no en tu fuerza, porque tus fuerzas tienen un límite, pero el poder de Dios, ¿verdad?, es infinito. Y aquí cuando tienes esta confianza, o sea, que tú confías en el Señor, que tú puedes estar seguro en el Señor, que venga quien venga, el Señor es tu defensor, que el Señor está contigo, bueno, vas a poder salir adelante. 11, vístanse de toda la armadura de Dios. No dice que sea con tu armadura, sino dice con la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay todo un ejército que se levanta y que está en contra tuya. Y algo que tienes que tener claro, que cuando tú aceptas a Jesús como Señor y como Salvador, bueno, vas a tener que enfrentarte a esta lucha. Vas a tener que enfrentarte a esta pelea. Y aquí no es de que, ¿sabes qué? Le digo al enemigo, ¿sabes qué? Tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo y todos felices y contentos. No, tú estás llamado a pelear, ¿verdad? Te estás llamado a ganar. Y cuando vemos la armadura de Dios, bueno, pues nos dice que tiene que ser de frente. Y Dios te da la armadura para que salgas victorioso. O sea, Dios está atento a todo lo que nosotros hagamos y Él dice que te tienes que enfrentar a esto. Pero la victoria es segura si te pones su armadura. Y te dice que la lucha no es con carne y sangre, no es contra seres humanos, no es contra personas. Y nos dice aquí contra quién es esta lucha. Entonces vas a tener la victoria si es que tú caminas con el Señor, si obedeces al Señor, no es en tus fuerzas. Dice el 31, en cuanto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra del Señor, escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Sí?
La Nueva Versión Internacional nos dice, porque ¿quién es Dios? Sino el Señor, y tiene con S mayúscula. ¿Quién es la roca? Sino nuestro Dios. Pero bueno, tendrías que entender quién está hablando aquí, o de quién se está refiriendo. Aquí nos dice la palabra Jehová en la Reina Valera, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Pero no, hoy cuando estudiamos las Escrituras no sabemos exactamente cómo se pronuncia el nombre, pero sabemos que eran las 4 consonantes que estaban en la palabra que se habla acerca de Dios, del gran yo soy. Entonces el gran yo soy es el que, Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Y puedes ver todo su poder, entonces podrás salir adelante en todas las situaciones. Dice, Dios es quien me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. Y esta palabra adiestra, bueno, pues tiene que ser capacitación, quien te prepara para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Y aquí el salmista está diciendo, bueno, pues imagínate un arco de bronce que pueda doblarse, de manera que se doble el arco de bronce con mis manos. O sea, esto quiere decir que la fuerza que necesites, Dios te la dará para enfrentar. La fuerza que necesitas no es en tus fuerzas, no es con tu vestidura, sino tiene que ser con lo que Dios nos provee. Dice, me dice asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Te ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Bueno, David se enfrentó a tantos enemigos y estaba seguro que el Señor iba con él. Tú tienes enemigos espirituales, ¿verdad? Pero como te decía hace un momento, pues tienes que enfrentarlos y de frente, no es esconderte. Sí, dice, perseguiré a mis enemigos y los destruiré. O sea, es esta batalla, es este enfrentamiento, y no volveré hasta acabarlos. Y eso tiene que ver mucho con la restauración de una persona. Cuando empezamos a caminar con el Señor, hay muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que dejar situaciones como los celos, como la envidia, como la murmuración, cosas que son tan sencillas, que muchas de las veces no hacemos caso y decimos, ay, eso no perjudica a nadie, con eso no le hago daño a nadie. Bueno, esos se van a multiplicar y son tus enemigos y tienes que derribarlos, tienes que aniquilarlos. En la vida de cada persona, en cuanto a la cuestión del alma, hay tantas cosas escondidas ahí, ¿verdad? La falta de perdón, son enemigos que hay que derribarlos, que tienes que aniquilarlos, perseguirlos y hasta acabarlos. Entonces, para que puedas caminar con esa libertad, para caminar con el Señor no le vas a servir si tú vas con heridas, si tú vas con un corazón lleno de resentimiento, si vas con un corazón lleno de amargura, no sirve para nada. Y dice la palabra de Dios que hasta eso, bueno, que hasta la amargura se puede contagiar. Dice en el versículo 40, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¿Sí? Ve esta parte, el Señor quiere verte triunfador, el Señor quiere verte victorioso y Él te va a ceñir, Él te va a dar esa fuerza. Entonces, cuando nosotros caminamos con el Señor, podemos ver todo lo que Dios está queriendo de cada uno de nosotros. Y pues bueno, vamos a terminar. Dice el 50, vamos a leer el versículo 50 y el 51. Dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Después de ver todo lo que el Señor está haciendo con tu vida, cuando has llevado un caminar con Cristo, ¿verdad? Puedes cantar a su nombre. Y hoy tú conoces el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es digno de adoración, el nombre delante del cual toda rodilla
se dobla. Él salvará gloriosamente a su rey y usará misericordia para con su ungido, a David, a su descendencia para siempre. Qué importante es que hoy podamos cantarle al Señor, ¿verdad?, con entendimiento, orar, exaltarle, glorificarle, porque Él es Dios, porque Él es Señor. Si quieres seguir viviendo en la tradición, bueno, pues las tradiciones parece que son muy atractivas. Hoy por la tarde pasé por un lugar donde la gente acostumbra a vestir sus imágenes. Dicen que son la imagen de Jesús niño, pero los visten de personas que dicen son santos, para que Él se parezca a los santos. No se entiende esa parte. Entiende que el hombre tendría que buscar parecerse a Dios, ¿no? El hombre debería buscar tener esa relación con Dios, parecerse a su Creador. Y hoy nosotros podemos tener esta identidad. Y para terminar, nada más vamos a Génesis 1, 26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dice Dios que Él creó al hombre a su imagen, ¿sí? Este era el propósito, este fue el plan de Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando dice hagamos, está ahí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hagamos. Pero ve Romanos, que esto es lo que el hombre ahora está buscando. Romanos 1, 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre busca la imagen, la semejanza del hombre. Entonces se desvirtúa todo lo que Dios quiere para nosotros. Debemos buscar al Señor. Y bueno, pues en este estudio, pues lo que quiero compartirte es que busquemos a Dios, que le adoremos, conociéndole como Él es. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, amado Dios, por este año. Gracias, Señor, por cada bendición que recibimos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tienes preparados para nosotros. Así, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.